Estuvimos el 21 de febrero de hace 3 años votando en las urnas y nos estremecimos todos cuando llegó el resultado, porque nadie suponía, nadie esperaba que fuera posible que el pueblo estuviera ya en contra de una repetición y repetición de mandato de la misma persona. Pero el pueblo nos respondió y ganamos. Santa Cruz tuvimos más del 60%, lo que hizo posible el triunfo nacional, porque en otras partes fue diferente. Fue estremecedor y inmediatamente la reacción de los gobernantes de Álvaro García, es decir, si el referéndum lo determina un voto, si nos toca, yo voy a dar clases y Evo va a abrir su restaurante. No ha pasado eso, hemos seguido exigiendo cambios y se aferran al gobierno y ponen tribunales serviles que les dicen lo que no pueden decir y ellos vuelven a postularse. Y dicen, es que es un referéndum mentiroso. Bolivia dijo no, y Bolivia no miente. El pueblo no es el que miente. Tomó una decisión que se obedece sin discutir. Bolivia elige, decide, y hay que obedecer. Y si no se obedece, tenemos un golpe de Estado. Y eso es lo que nos ha pasado. Y ayer ha sido mucho más numeroso que ninguna de las anteriores manifestaciones ni aniversarios. Ha sido terriblemente numerosa la participación de la gente, porque es ese malestar ante alguien que no obedece, que se aferra a la fuerza que tiene, a nada más, y la gente se enardece, la gente se radicaliza. Vimos colectivos, plataformas ciudadanas, cívicos, políticos que se sumaron a esta manifestación que se vio en las principales ciudades capitales del país. ¿Qué significó esto para el oficialismo, asambleísta Morato? Primero, me da pena que mi compañero histórico, nuestro amigo Álvaro Puente, se olvidó su lucha de la izquierda, se olvidó la lucha que hemos emprendido en algún momento de la vida, cuando defendíamos a la gente pobre. Parece que ya se enamoró de la parte privada, que debe tener algunos lujos en eso, que es diferente la pelea. Por eso estoy asombrado de la posición. Dice que un gobierno no quiere permanecer, pero quiere permanecer gracias al soberano. ¿Quién elige pues a un presidente? El soberano. Si ha ganado varias elecciones, no es por obra y gracia. La primera elección hemos tenido que enfrentar a una estructura neoliberal con todos los aparatos habidos por haber. Pero aún así, la primera elección nos la chantajearon y ahí ganó el MAS, pero al final hicieron ganador a otro. Y luego hemos venido ganando. Esto yo quiero para que el pueblo boliviano entienda cómo venimos nosotros con el tema. Ahora, cuando dice el vicepresidente anunciaba de que se viera a casa, claro que sí, pero cuando haya sido un 21F transparente y no con mentira, con chantaje, como ha ocurrido en Bolivia. Si verdaderamente han ganado, yo no entiendo cuál es el temor de ir al soberano nuevamente, para que el soberano defina quién tiene que ser su presidente. Entonces, permítame, porque hay ciudadanos que todavía no entienden esta situación que se está viviendo en el país. Hubo un referéndum, una consulta ciudadana que se dijo se iba a respetar, ganó el no. ¿Por qué ahora el binomio Evo-Álvaro continúa en carrera electoral? Justamente a eso nos vemos. ¿Cómo ganó? Hay que recordar. Perdón. ¿Qué mintieron ante los bolivianos? ¿Qué es lo que propagandizaron durante ese tiempo? ¿Qué armaron los neoliberales en esa época? Entonces, hay una situación que la historia va a juzgar y estamos seguros de aquello. Pero lo que no se puede admitir es que se quieran agarrar si algún momento hubo ese referéndum. Yo siempre le he dicho, vámonos al soberano que defina, pues a ver cuántas veces, si ellos verdaderamente tienen esa fuerza que lo dicen, lo ganarán. Ahí es otra cosa. Don Álvaro Puente. Pero sí, aquí hay algo más que quiero dejar en claro. La posición que se ha planteado en ese referéndum se ha respetado. Se ha respetado. No se ha cambiado perdón. en una letra
ese artículo por el que fue el referéndum. No, lo han tirado a la basura, no lo han respetado, lo han tirado a la basura. No, perdóname. Yo le digo, ¿se cambió algo en el artículo? Le pregunto yo. Sí, ¿La Constitución se cambió el artículo? Claro. A ver, dígame, ¿dónde se ha cambiado ese artículo? Donde dice que el artículo dice no pueden postularse más de 2 veces seguidas. Ahora se ha cambiado ese ahora artículo. La norma es que sí pueden. No, pero se cambió No ese sé artículo. qué más cambio quieres. Pero se cambió ese artículo, le pregunto yo. Se cambió. ¿Cómo pues se va a cambiar? Hasta ahora sigue las mismas letras en la Constitución. No importa, pero han decidido lo contrario. Si el artículo dice no y ahora el Ejecutivo impone a la fuerza, es que han cambiado. Eso es pasarse por el arco del triunfo la decisión del soberano que tanto te gusta. Ante esa mentira hay alternativas para que los tratados internacionales pueden dar la opción, y es lo que se ha hecho. Perdón, no. Y hay un tribunal que ha definido la continuidad de las elecciones del binomio Evo Álvaro. No. Entonces, si ustedes verdaderamente tienen una propuesta, planteen la propuesta. No es... Pero no hagamos este tipo de movilizaciones. Tenemos una obligando, amenazando a los trabajadores de llevar uno más, caso contrario serás despedido, ofreciendo notas a los universitarios para que salgan a las calles. Y es más, es claro, ¿dónde están los 9 departamentos que ustedes anunciaron que iba a ser la manifestación? Para nada, 4 departamentos. Por eso nosotros decimos que el 21F se está enterrando solito, porque no hay propuesta. Lo están manejando los políticos de siempre, los candidatos. A ver, escuchémoslo. Por favor, que solo va a hablar el señor. Lo están relegando a la juventud, ni siquiera dejaron participar el día de ayer. Por favor, es que ya está larga la cosa. Primero, no voy a defenderme yo seré crítico de todo el que esté delante, aunque presuma de ser de izquierda, no me importa. Segundo, la Constitución se ha cambiado radicalmente porque ahora se hace lo que la Constitución prohíbe. Eso es cambiar la Constitución. Llámenle como quieran. Tercero, el resultado de cualquier votación no depende de que es que este señor ofreció una ambulancia y no la ha comprado. Este señor dijo una mentira. No, el referéndum se gana por un voto y si se gana por un voto, se gana. Tercero, la mentira. Que no vale porque es mentira. ¿Cuál es la mentira? ¿Quién hizo problema del hijo de Evo? El problema no es el hijo de Evo que exista o si se enfermó o si fue a la escuela. El problema de la mentira famosa de estos señores es que ahí se vio claro que Evo tenía una amante y que a esa amante la hizo nombrar jefasa de una multinacional china y con esa amante suya firmó contrato por $400 millones. ¿Cuál es la mentira? ¿No firmó contrato? ¿No era gerente? ¿No era su amante? Que había niño o no había, que compraron colacao o no compraron, es lo de menos. El problema es que contamos a la gente que había mal manejo económico y eso no es mentira. Y no es el único mal manejo, ha habido terribles, pero evidentemente eso había que contarlo al pueblo, no teníamos por qué dorarlo de otro color, teníamos que decir las cosas como eran y el pueblo reaccionó, pero no reaccionó solo por eso. El pueblo dijo, no era un referéndum contra Evo, era un referéndum para estructurar un país en el que se renueve la fuerza, se renueve el poder, que cada X años vengan ideas nuevas, vengan sueños nuevos de país, vengan proyectos nuevos y que no, como en los países que tienen un rey que decide en África, que sea el mismo toda la vida el que hace. ¿Por qué? Porque está enamorado del país, del poder, porque ha descubierto una manera de enriquecerse y de que todo el mundo le ate los zapatos y le haga venir. Para finalizar, por favor, asambleísta Johnny Morato, seguirán con una serie de actividades apoyando la repostulación. Breve, por favor. Nosotros estamos ya en la carrera política porque lo que queremos nosotros es que el país continúe como está. Es un país progresivo. Es un país que ha logrado dignidad. Debemos sentirnos orgullosos como bolivianas y bolivianos, reconocido internacionalmente. Lo triste es que los opositores no quieran reconocer. Pero organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, incluso están admirados por ese crecimiento económico de los bolivianos. Y nos da pena que la oposición no vea eso, esa realidad. Que me diga aquí mi colega, a ver cómo éramos nosotros los maestros antes.
hacíamos colas para todo. Hoy ha cambiado totalmente la economía. ¿Cómo eran los trabajadores de salud? ¿Cuándo recibían su sueldo? O sea, no ver eso, cómo eran nuestras carreteras, cómo eran nuestras escuelas, cómo eran, si había alguna cancha para gente del campo para que pueda recrearse, hacer deporte. No había absolutamente nada. Él ha sido un luchador de la izquierda, por eso yo le digo, esta transformación, este cambio que ha logrado el país, no verlo, y por eso nosotros decimos que el binomio Evo debe continuar, porque el país, los bolivianos, estamos bien, estamos saliendo adelante, hay una industrialización, ¿no?, de toque la economía, estamos recuperando nuestros recursos naturales para seguir explorando. Asambleísta Morato, ya se nos fue el tiempo, le agradecemos por estar aquí en el Mañanero. Don Álvaro Puente, para finalizar, muy brevemente. Pueden haber hecho maravillas, todavía no las hemos visto. Defendían a los indígenas y fue el primer gobierno de la historia de Bolivia que los azotó en Chaparina. No vemos cambios, la escuela está mucho peor, se nos mueren los niños en los hospitales mucho más que se morían antes. No ha habido grandes cambios. Tenemos ciertamente canchas de pasto sintético en la punta de algunos cerros que no sirven a nadie, fábricas que no producen, palacios para el jefe, museos para el jefe, aviones para el jefe, terminales aéreas para el jefe. No hay más cambio. Pero el tema es que, aunque lo hubiera, el país ha tomado una decisión y se debe obedecer. Y ahora nos han cambiado el escenario y por lo tanto el voto va a ser un voto castigo.